Yo quisiera hacer algunas aclaraciones con relación a algunas de las intervenciones, dicho esto con todo respeto y a lo que manifesté el día de ayer, porque el espíritu de la ley es importante, tal y como lo había indicado, que quede registrado en las actas de la Asamblea Legislativa por futuras interpretaciones que quisieran hacerse a nivel también de otra integración de Asamblea Legislativa, y la referencia de lo que aquí queda grabado es sumamente importante para legislación correcta y esas interpretaciones adecuadas. En primer término, hay que aclarar que el artículo 32 de la Constitución Política, que se reforma mediante este proyecto de ley, es importante tener que lo que decía en primera línea la ley, artículo 32 de la Constitución Política, sin la reforma, específicamente decía que no se puede extraditar a un costarricense, básicamente eso, pero punto hasta ahí, y históricamente se había interpretado que la idea era la extradición. Sin embargo, cuando se le hace la consulta a la Sala Constitucional en esta tramitología de este proyecto de ley, de esta reforma importante, aclaró la misma Sala que históricamente realmente no estaba prohibido constitucionalmente. Sin embargo, en el proyecto de ley que estamos ahora discutiendo y posiblemente aprobarlo en esta segunda instancia, lo es, y que quede muy claro que la pretensión de otorgar la nacionalidad costarricense y la extradición consecuente es siempre y cuando se participe en un delito de tráfico de drogas, un delito internacional y a la vez en los actos de terrorismo. Pero debemos aclarar en cuanto a los actos de terrorismo que están las convenciones internacionales que definen cuáles casos son los actos de terrorismo, y específicamente el mismo Código Penal tiene un capítulo específico que habla de los actos de terrorismo y define cuáles son acciones terroristas. El otro tema importante que hay que aclarar es que se respeta un debido proceso. Cuando un país solicita la extradición de una persona que está ubicada en Costa Rica, y en este caso de un costarricense por nacimiento, hay que entender que hay todo un procedimiento que garantiza el debido proceso según lo establece la misma ley de extradición y el Código Procesal Penal. De tal manera que hay intervención de una defensa, hay intervención del gobierno requiriente también y por supuesto la participación del Ministerio Público. Pero hay que entender también lo que es el principio de identidad de la norma, y es sumamente importante aclararlo también en el sentido que la norma que se pretende aplicar para extraditar por el país requiriente y nosotros como país requerido, tiene que ser la norma, el mismo delito que se está persiguiendo, tiene que haber identidad de la norma. Eso es uno de los tantos requisitos en la tramitología de una extradición. Por otro lado, también es importante establecer, y eso quisiera aclararlo, que la norma que estamos pasando en este momento en la Asamblea Legislativa lo es una reforma a la Constitución Política. Y cuando hay una reforma a la Constitución Política por la pirámide de Kelsen y la Constitución siendo la ley supralegal de Costa Rica y la de mayor altura y mayor profundidad y de mayor vinculación con relación a derechos fundamentales también, esa ley constitucional que se está cambiando viene en cascada a aplicarse con respecto de otro tipo de legislación ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la ley de extradición establezca una condición que tal vez aparentemente no está siendo reformada, por la altura, la profundidad y dentro de la pirámide de Kelsen, donde está ubicada la ley constitucional, se aplica en cascada. Eso quiere decir que si la ley de extradición
prohíbe la extradición de los costarricenses, eso no se afecta en el sentido de la reforma constitucional porque se aplica precisamente por la posición de la normativa constitucional. Entonces, aunque no se reforme la ley de extradición, siempre se va a aplicar la extradición del costarricense, precisamente, y reitero, por la ubicación de la norma constitucional. Por otro lado, también es importante establecer y reiterar que las garantías que establece esta reforma son claras con respecto de normas constitucionales, de garantías fundamentales, y que, por supuesto, en este caso, si la petición de extradición del país requirente a nosotros como país requerido no hay identidad de norma, y por otro lado se logra establecer en el procedimiento de extradición que se da en los tribunales de justicia y se establece que hay dudas en cuanto a la petición porque se puede tratar de un delito político, Costa Rica no otorga la extradición. Eso es un tema importante. Por otro lado, porque la legitimación en cuanto al procedimiento costarricense es garantista y eso no ocurre simplemente porque hay incluso elementos de juicio que la defensa del presunto extraditado puede hacer para demostrar que es un perseguido político. Y de todas maneras, Costa Rica le pide al país requirente que le mande a indicar que no es un perseguido político. Todo eso se investiga en el procedimiento, entonces no hay peligro a ese nivel. Finalmente, en cuanto al tratado de extradición con los Estados Unidos o con otros tratados internacionales, y si hay que hacer alguna reforma, no es necesaria, porque nuestra reforma tiene la altura, la profundidad de una norma transformada en vía constitucional y es transformada en la Constitución política. Esos términos y esas condiciones son sumamente importantes para que queden anotadas en caso de una interpretación o una duda que se diera a futuro. De tal manera que perfectamente que nosotros aprobemos esta reforma en las etapas que se requieren, que faltan todavía, que son la otra discusión de esta Asamblea Legislativa y aparte de la votación del día de hoy, es importante que quede muy claro que la norma constitucional se aplica inmediatamente una vez que ha sido publicada y con todo el otro requisitos que se necesita en cuanto a la formalidad. Pero a nivel de tratados internacionales cambia la aplicación precisamente por la norma constitucional, reitero, que es la que está siendo modificada. Muchas gracias.